Habacuc capítulo 3, versos 17 al 18. Yo creo que ya Ani se me adelantó. Pero te lo voy a leer esta mañana. Y vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vaca en los corrales, con todo, diga conmigo, con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Padre, te damos gracias por tu palabra, porque tu palabra es santa y poderosa. Háblanos, Señor, en esta mañana. Y permítenos, oh Padre eterno, a través de ella entender y aplicar a nuestra vida lo que tú vas a poner hoy en nuestro espíritu. Ayúdanos, Señor, en esta mañana. Dejamos fuera de este lugar toda preocupación, toda opresión, todo entretenimiento, toda maldad que se ha asentado en nuestra mente para robar el tiempo y el espacio que te pertenece a ti. En el nombre poderoso de Jesús te damos a ti toda la gloria y toda la honra. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Toma asiento en la presencia del Señor. Habacuc 3, 17 al 18. Me encanta este verso, porque es un verso de fe, de confianza en el Señor. Es un verso que nos va a ayudar a nosotros a sobreponernos a las crisis. Dios no te quiere maldecido, Dios te quiere bendecido. Dios no te quiere en el piso, Dios te quiere levantado. Mira, así como estoy yo encima de esta plataforma, así te quiere Dios encima. Dios no te quiere debajo, Dios no te quiere detrás, Dios te quiere delante. Dios no te quiere como cola, Dios te quiere como cabeza. Eso es una verdad que nunca puede usted olvidar. Y cuando usted lee todo esto, está separado cada uno de esos versos por una coma. Sin embargo, hay uno. El último está separado por un punto y coma, donde él dice, en el verso 18, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Cuando usted lee esto, el profeta Habacuc nos está enseñando algo. Pasaré todos estos desiertos, pasaré todas estas necesidades, con todo eso. Y podemos añadir más a la lista, pero con todo eso, yo me gozaré. Porque mis ojos no están en esas cosas. Están en las cosas de Él. Están en los planes de Él. Están en lo que Él va a hacer. Por eso yo no tengo momento, cuando leo esto, de desesperarme. Sino de que mi corazón se llene de gozo por lo que Él va a hacer en el momento adecuado. Escucha. Cuando usted lee el libro de Habacuc, léalo un día. No es un libro largo. Porque el libro de Habacuc es un mensaje que para nuestras vidas puede significar mucho. Es para aquellos momentos, escuche bien, cuando no sentimos la presencia de Dios, cuando no entendemos sus caminos. Esta palabra yo la titulé, escuche, entre la desesperación y el gozo. Entre la desesperación y el gozo. Porque hay una lidia bien fina que puede separar un capítulo de desesperación en tu vida a entrar a un episodio de gozo, de bendición en tu vida. Y hay algo que define esa línea. El libro del profeta Habacuc, cuando usted lo lee, el profeta comienza diciéndole a Dios, ¿por qué no me escuchas? ¿Por qué yo estoy viendo que tu pueblo está siendo golpeado, está siendo llevado a la guerra, pero también están peleando y están perdiendo porque estos pueblos infieles, desobedientes, rebeldes, los conquistan, los amenazan, los golpean, los torturan y tú no haces nada, Dios? Señor, ¿por qué yo estoy orando, hablando y tú no me escuchas, Señor? Respóndeme. Así comienza el profeta Habacuc. Son 3 capítulos. Pero este profeta pasa, escuche bien, de la desesperación en ese clamor al Señor frente a la adversidad, pasa desde esa desesperación al gozo de la bendición de las promesas del Señor. Hija, no te preocupes, si estás cansada puedes sentarte, no te preocupes. En este libro el profeta lo hace así. Y quiero decirte algo muy importante. Cuando usted lee la historia de este hombre, de Habacuc, no se conoce mucho de Habacuc. No se conoce ni cuándo nació,
No se conoce ni cuándo murió. Cuando usted lee la Biblia, la vida de este hombre, todo lo que usted tiene sobre él son estos 3 capítulos que más que un libro histórico parece un libro poético, pero tiene algo muy importante este libro. Este libro a cada uno nos recuerda cuál debe ser mi posición ante el silencio de Dios. ¿No te ha pasado que muchas veces te encuentras en situaciones de desesperación? Donde necesitas urgentemente al menos un consejo que te pueda ayudar a salir de esa condición o de ese momento. Yo sé que te has visto ahí. Yo sé que has estado ahí. Yo he estado ahí. Nadie se ha salvado de pasar por momentos de angustia, por momentos de desesperación. Nadie se ha salvado de pasar por momentos críticos en su vida donde el llanto, la desesperanza inundan tu corazón y tú dices, ¿ahora qué? Ya no tengo más salida. Todos hemos pasado por un capítulo como ese. Y a veces lo que sucede es que nos choca en nuestra mente lo que conocemos de Dios, pero no lo vemos en Él. Conocemos que Dios es un Dios justo, es un Dios todopoderoso, es un Dios soberano. Y vemos cómo su pueblo en este momento está pasando por el castigo de ser castigado, de ser atormentado por otro pueblo. ¿Por qué? Si tiene un Dios tan grande. ¿Por qué en mi vida estoy pasando esto si tengo un Dios que dice la Biblia que es dueño del oro y la plata? Dice la Biblia que es un Dios creador, justo, todopoderoso, soberano. ¿Usted entiende el significado de la palabra soberano? Cuando usted entiende el significado de la palabra soberano, usted llega a la conclusión que Dios es un Dios que tiene la capacidad de tener control y dominio sobre todo y sobre todas las personas, sobre todo y sobre todas las personas. Todo lo que conocemos se reduce a todo y a todas, se reduce a lo material y a las personas. Fuera no hay nada. Y Dios tiene el poder, la capacidad total de ser soberano sobre todas las cosas. Pero hay algo en este libro que el Señor le deja bien claro a Habacuc. Hay algo en este libro que el Señor nos deja bien claro a nosotros en medio de la desesperación y de ese grito, de ese lamento en lo más profundo de nuestros corazones. El Señor le dice a Habacuc, lo primero, tu preocupación no va a durar siempre. En otras palabras le estaba diciendo, en su momento todo cambiará. Eso es lo primero que le dice el Señor. Y lo segundo le dice, y esto está, aunque tarde, espéralo, pues sin duda vendrá. Aunque tarde, espéralo, pues sin duda vendrá. Aunque tarde el refrigerio por el que has estado clamando, espéralo, porque sin duda vendrá. Aunque tarde la bendición por la que has estado clamando, aunque tarde, espéralo, porque sin duda vendrá. Dios le está diciendo a Habacuc, he escuchado tu llanto, he escuchado tu clamor, he escuchado tu lamento, he escuchado tu queja. Pero escucha, espera mi bendición, porque aunque tarde, de seguro va a llegar. Hoy Dios nos está diciendo a cada uno de nosotros, aunque tarde, espéralo, porque vendrá, porque vendrá. Porque vendrá. Esa es la palabra que el Señor le entregó a Habacuc. Cuando el Señor le entrega esa palabra a Habacuc como que hace una rebobinación de todo lo que había dicho y comienza a tener sentido lo que estaba pasando. Quiero decirte algo. Todo lo que tú estás pasando tiene que tener sentido en tu vida. Cada momento de proceso, cada momento de necesidad, cada momento de enfermedad, cada momento de angustia, cada momento de crisis por la que tú estés pasando, no es un momento para reclamarle a Dios, no es un momento para quejarse a Dios, es para decirle al Señor, Señor, ¿por qué estoy pasando? ¿Hacia dónde me quieres conducir? ¿Hacia dónde me quieres llevar? ¿Qué algo nuevo quieres añadir a mi mente, a mi corazón? ¿Qué me quieres dar? ¿Qué me quieres empoderar en mí? ¿Qué quieres añadir? ¿Cómo me quieres capacitar? ¿Qué hay detrás de esto? Esa debe ser nuestra reacción. Y Habacuc lo entendió. Por eso entonces cuando leí ese verso que ya Ani había dicho, aunque no haya nada, yo me gozaré en el Señor. Porque yo sé que algo está haciendo el Señor. Y algo va a hacer el Señor más importante que mi necesidad. Porque mi necesidad es pasajera.
Porque mi condición en este momento no es mi posición en el Señor. Necesito esta condición en este momento. Necesito atravesar el desierto. Necesito pasar hambre. Necesito pasar sed. Necesito verme entre la espada, la pared, entre el león y el mono. Necesito verme en ese momento para que el Señor añada a mi vida algo que necesito para el próximo nivel. Te lo voy a demostrar más adelante. ¿Y sabes con quién? Nada más y nada menos lo hizo. Con Jesús. Cuestionarme a mí no solucionará tus problemas. Me imagino que esas eran las palabras que el Señor le estaba diciendo a Habacuc. Y de ahí sale ese verso hermoso que nos encanta escuchar cuando dice: el justo por la fe vivirá. Él se lo dice. El justo por su fe vivirá. Entonces leemos: aunque la higuera no florezca, ni las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no hayan vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Mira, cuando usted hace y escoge sobre este versículo lo mejor, cuando usted hace una búsqueda exhaustiva y se mete en este verso, lo que Habacuc estaba diciendo era: no va a haber fruto en casa, no va a haber aceite en casa, no va a haber cosecha en casa, no voy a tener refugio en este momento, no va a haber ganado, es decir, no va a haber lo que necesitaba, pero sí va a haber la esperanza de que en cualquier momento el Señor me iba a sacar de esa situación. Por eso nosotros, las personas, los seres humanos, somos muy movidos a que nuestro día esté condicionado, a que nuestra cara y nuestro corazón esté condicionado por nuestro día. Según como te vaya el día, así irá en tu corazón. Y no debería ser así. Porque te voy a explicar algo. Cuando tú te mueves por lo que te rodea y eso afecta en tu interior, el enemigo sabe entonces cómo puede dañar tu corazón, cómo puede mantenerte en tristeza, cómo puede mantenerte en momentos de amargura, en momentos de preocupación. Cuando él dice: entonces si le quito esto, lo someto en esta área, y él va a hacer lo posible y lo imposible por dañarte en esa área. Él va a hacer lo posible y lo posible por mantener tu vida siempre seca, siempre en ese momento, para que tú no te puedas gozar. Pero cuando él ve que tú en medio de la necesidad te gozas, que tú en medio de la enfermedad te gozas, que tú en medio de las preocupaciones te gozas, dice: ¿y ahora qué hago? Le amarro los pies. ¿Y ahora qué hago? Porque ahora me desarmó, no tengo cómo. Porque todos estos que están aquí, la mayoría se mueven por lo material. Cuando no tienen lo material, yo sé lo que pasa en ellos. Pero este es diferente. Este es diferente. Este el proceso le da fuerza. Este la prueba le da ánimo. Este las condiciones que a otro lo desespera, a este lo puedo. Entonces eso es lo que el Señor nos está enseñando en esta mañana. Eso es lo que el profeta pudo descubrir en medio de su llanto, en medio de su lamento. Y eso es lo que tú y yo tenemos hoy que entender. Que en medio de nuestra crisis no podemos quejarnos a Dios, sino que tenemos que decirle al Señor, como le dijo Habacuc: con todo yo me alegraré. Nada me va a robar el gozo que está separado para mí. Porque yo sé que Dios en cualquier momento va a asomar la cabeza por mi economía. Porque yo sé que en cualquier momento Dios abrirá la ventana de los cielos sobre mi casa. Y no abundará en mi casa, sobreabundará en mi casa. No solamente tendré para dar, sino que nunca jamás tendré que pedir prestado. Porque Dios lo hace. Y esto no es una prédica de prosperidad. Pero la iglesia necesita saber que Dios no te llamó para que vivas en una crisis. Dios te llamó para que tú entiendas que las crisis te van a ayudar a confiar más en Él, a entregarte más en Él, a creer más en Él. Y el que confía en Dios nunca queda en vergüenza. Nunca queda en vergüenza. Muchas veces estamos viviendo la consecuencia de lo que hemos hecho, pero otras veces solo el comienzo de algo grande que Dios va a hacer en nuestras vidas. Cuando usted es obediente al Señor, le voy a decir algo. Cuando usted anda con temor en los pasos del Señor, cuando usted obedece la palabra, cuando usted ama la palabra, cuando usted tiene hambre y sed por la palabra, cuando usted le teme al Señor. ¿Qué es temerle al Señor?
es andar en buenos pasos, es hacer las cosas correctas, es ser una persona justa, es andar en verdad. Temerle al Señor es decirle, Señor, yo no te quiero fallar. Muchas personas confunden sacrificio, porque las personas dicen, yo amo a Dios, tengo que sacrificar la cerveza, yo amo a Dios, tengo que sacrificar el alcohol, yo amo a Dios, tengo que sacrificar las drogas, yo amo a Dios, tengo que sacrificar el pecado. No. Escuche. El sacrificio no está en dejar esas cosas. Escuche, porque esto es algo que se le tiene que alumbrar a usted. Eso es algo que usted tiene que hacer porque eso es malo para su cuerpo, para su mente. Eso es malo para su matrimonio, eso es malo para su economía. No, el sacrificio está en servirle a Dios, en dejar el mundo, en darle la espalda al mundo y decirle a Dios, ¿para dónde tú quieres que yo vaya? ¿Hacia dónde me quieres mover? ¿A qué le tengo que dar la espalda para seguirte a ti? ¿Qué tengo que desestimar de mi vida y estimar? El sacrificio es ese. Porque muchas personas piensan, el sacrificio es dejar esto. No sea tan superficial. Eso usted lo tiene que dejar porque no le conviene. Porque la paga de todo eso es muerte. El sacrificio está en servirle al Señor, en decirle al Señor, como le dije hace poco, usted es un siervo del Señor. Un siervo del Señor no tiene voluntad propia. Un siervo del Señor vive para el Señor. Un siervo del Señor vive para hacer las cosas que le agradan a su Señor. No le dice a su Señor, quiero presentarte mis planes. No. Le dice al Señor, preséntame tus planes. Un siervo no tiene voluntad propia. Entonces nosotros queremos que Dios esté en nuestros planes, pero nosotros nunca hemos venido a los pies del Señor a decirle, inclúyeme en tus planes. Ese es el sacrificio. Morir yo para que crezca Él. Mas no vivo yo, ahora vive Cristo en mí, como dijo el apóstol. Entonces tenemos que entender que ese es el sacrificio. Ese es el sacrificio. Aunque tarde, espéralo, pues sin duda vendrá. Tenemos que aprender a no dejarnos dominar por nuestro entorno. Tenemos que aprender a no dejarnos dominar por lo que sucede a nuestro lado. Una de las personas que más fue procesada en esos momentos fue Pablo. Y sin embargo, en su carta a los Filipenses, capítulo 4, verso 11, él nos entrega esta palabra. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Escuche, cuando Pablo escribe este verso, tenía escasez, tenía necesidad, estaba pasando hambre. Tú, hermanos, tienes un techo. Él quizás en ese momento no tenía ninguno. Él quizás en ese momento no tenía refugio. En ese momento estaba pasando por una de sus mayores crisis. Y aquellos que estaban a su lado pensaban, escuche bien, que él estaba bien. Y él hace pública su necesidad. Él dice, mira, no lo digo por lo que estoy pasando, sino que yo he crecido tanto en el Señor y he aprendido a mirar, he aprendido a tener mi vista en otro lugar. Por eso él le entrega la palabra y le dice, no es porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Es decir, mi felicidad, mi paz, no me la van a robar las cosas materiales. Mi estabilidad emocional, mi mente, el poder concentrarme en lo que debo hacer, el poder saber que puedo tomar las decisiones correctas, tomar consejos correctos, no van a estar expuestos a mi entorno. Yo tengo que concentrar mi mente y mi corazón en el Señor, y Él concentrará todas sus fuerzas y todo su poder en mis necesidades. Así funciona el reino de Dios. El problema está cuando nosotros bajamos al Señor del caballo, nos montamos nosotros el caballo y queremos nosotros arar la tierra. Dios no te mandó a arar la tierra. Dios te mandó a confiar en Él. Y Él arará la tierra. Y Él dará el fruto. Y Él bendecirá tu casa. Y ahí es donde nadie opera. Pastor, usted está diciendo que no tengo que trabajar. No, yo no estoy diciendo que no tengo que trabajar. Yo lo que le estoy diciendo es que usted no tiene que confiar en el trabajo para que usted piense que eso es lo que le va a traer a usted la paz y la seguridad. Usted tiene que confiar en Dios y Dios siempre lo va a tener a usted en un buen trabajo. Dios siempre va a proveer sobre su casa. Dios siempre va a proveer sobre tu economía, sobre tus hijos. A tus hijos no les faltará trabajo, a tus hijos no les faltará nada. Porque eso se va transmitiendo de generación en generación. Y esa fe aplicada a tu vida va trayendo bendición no solo sobre tu casa, sino sobre tu familia también. Cuando Él te entrega ese verso que dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, más todos los demás os será añadido. No te lo entrega para que tú los quines o los pongas aparte a un lado de tu vida, sino para que tú vivas a través de ese verso. Buscad primeramente el reino de Dios. Mira,
No te des el lujo de alejarte de la presencia de Dios. Quien se aleja de la presencia de Dios se acerca a otra presencia, y no es precisamente la de Dios. Entonces, pastor, ¿qué debo hacer frente a los problemas que se me presentan en la vida? ¿Qué debo hacer frente a los zafajones que la vida me entrega, que la vida me trae, lo que nos da la vida? Bueno, hay un salmo que te lo voy a entregar en esta mañana, que te tiene que ayudar a levantarte en medio de las crisis. El Salmo 27, 1 al 6 dice, escuche lo que escribió David: Jehová es mi luz y mi salvación. Pero en la respuesta, esta que viene ahora, es la respuesta que nosotros necesitamos para nuestras vidas. Él dice, ¿y a quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Yo te voy a hacer una pregunta. Cuando estabas clamando, cuando estabas en una necesidad, ¿no viste que Dios de pronto hizo algo en tu vida y te bendijo? De pronto Dios abrió la puerta que hace tiempo estaba o permanecía cerrada, y Dios de pronto dijo, hijo, aquí estoy para que tú veas que yo no te he desamparado. ¿No ha pasado? Eso le pasó a David. Dice que cuando se juntaron contra él sus angustiadores y sus enemigos para comer sus carnes, tropezaron y cayeron. Entonces Dios está en control en medio de la crisis. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado. Ahí viene la sabiduría. Es decir, ¿dónde está el bálsamo que me va a ayudar a pensar así? Ahí está. Dice, una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Entiende esto. Él llegó a la conclusión de que el poder que estaba dentro de él para decir, ¿a quién temeré? ¿Quién va a atemorizarme? No tengo que preocuparme por nada. No provenía de lo que había leído, sino de lo que había conocido. Él decía, si yo busco del Señor, si yo estoy metido en el templo, si yo estoy metido en su presencia, si yo navego con su espíritu, no tengo temor, no tengo que temorizarme, no tengo que pasar por esas situaciones de preocupación. Porque todo lo que yo voy a necesitar para la crisis va a venir en mi relación con Dios. Esa fortaleza viene en la relación con Dios. Por eso él dijo, de una sola cosa tengo que preocuparme, de estar siempre con el Señor. Cuando estás siempre con el Señor, Él trae fuerza, Él trae convicción, Él trae seguridad, Él trae esa paz que solo viene, como dijo el Señor, mis pasos doy, mis pasos dejo. Yo no la doy como el mundo la da. El mundo te dice, oh, van a tener paz porque van a tener este cheque, van a tener un cheque este año de ayuda. Los padres van a recibir más dinero por los hijos. Y ahí está, gloria a Dios. Y la confianza en el hombre. Pero el Señor dijo, la paz mía no es esa paz. Mi paz sobrepasa todo entendimiento. Es esa. Es esa. Porque el mundo no puede entender que un corazón que tiene a Cristo pueda tener paz, aunque no tenga en ese momento nada en su bolsillo. Porque sobrepasa el entendimiento. Porque Él me esconderá, siguen las bendiciones, en su tabernáculo en el día del mal. Me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré alabanza a Jehová. Entonces el Señor le está diciendo, ¿de quién temeré? ¿De quién he de atemorizarme? No temerá mi corazón, yo estaré confiado, porque Él me esconderá en el tabernáculo el día del mal. Él me ocultará en lo reservado de su morada, y sobre una roca me pondrá en alto. ¿Y por qué tengo que tener esa seguridad? Porque un verso antes, el Salmo 24, nos entrega también una promesa y una palabra del Señor. Dice que Él es el Rey de gloria. El Salmo 24 nos dice que de Él es la tierra y también la plenitud. El Salmo 24 nos dice que el que es limpio de mano y aquel que no ha andado en cosas malas recibirá la bendición de Dios. Escucha. La tierra y su plenitud, es decir, el producto de la tierra, la bendición que está sobre ella, es de Él. La Biblia dice que Él es el Rey de gloria. Es decir, a Él, como te dije hace un rato, corre el justo.
No, torre fuerte es el nombre de Jehová. Es decir, ¿cuál es la torre fuerte? Aquella que no puede ser destruida, aquella que no puede ser gobernada, aquella que no puede ser robada. Torre fuerte es el nombre de Jehová. Mira, quien se escuda bajo Dios, es imposible, escucha, es imposible que pueda perder, que pueda ser quitado, que pueda ser destruido. Y eso es lo que el Señor nos quiere enseñar en esta mañana. Eso es lo que el Señor nos quiere enseñar. Por eso las crisis van a estar, los problemas van a estar, pero tus problemas, escucha bien, no los soluciona la palabra, tus problemas no los soluciona el llanto, tus problemas no los soluciona la desesperación, tus problemas los solucionas tu actitud. Es así. Tu actitud, mi actitud, cómo yo enfrento la crisis, cómo yo enfrento el problema. Y eso puede marcar una gran diferencia entre tu desesperación y el gozo. Entre tu desesperación y el gozo. Tú decides, escucha bien, si echarte a llorar en la desesperación o esperar firme para experimentar el gozo de la bendición de Jehová. Tú decides. De eso se trata. Una de las personas que más fue procesada fue David. David fue procesado en su vida en muchas áreas. En el área sentimental, en el área secular, pero también en el área espiritual. Fue procesado, yo creo, y puedo decirte como muchas otras, como muy pocas otras personas. Pasó por momentos muy difíciles. ¿Qué no pasó David? Y la Biblia nos dice en el Salmo 69, no lo va a ver en pantalla, después le voy a poner el verso 13. Aquel salmo, fíjense cómo es el Salmo de David, el Salmo 69, que la misma Biblia lo titula como un grito de angustia. ¿Y por qué de angustia? David estaba siendo perseguido por Saúl, había tenido que huir, ya no estaba en palacio. Palacio había sido un vacilón para David. Aunque allí estaba él y a veces cuando tocaba el arpa, Saúl lo quería clavar en la pared. Eso no se comparaba con ahora estar huyendo por entre la montaña, haberse quedado sin amigos, haber sido o haber experimentado la traición de aquellos en los cuales él confiaba. Estar solo, independiente de él mismo, ya no dependiente de la ayuda de los amigos. Eso fue un episodio dificilísimo para David. Y se tuvo que meter allí en aquel momento, en aquella cueva de Adulán. Y allí estaba sufriendo el siervo. Y la Biblia nos enseña que cuando él se metió en aquel lugar, mire las palabras que él usaba: cansado estoy de llamar, mi garganta se ha enronquecido. Es decir, él estaba clamando a Dios. Y Dios en ese momento aparentemente no le respondía. Y usaba también palabras como: mis enemigos se han multiplicado más que los cabellos de mi cabeza. Mis amigos hablan contra mí y aún me hacen canciones. Hasta corridos le estaban haciendo a David. Los amigos que lo amaban, que venían a su casa, que se sentaban en su mesa, que lo visitaban. Los amigos, las personas en las cuales él confiaba, ya hablaban de él. Ya se burlaban de él. Ya lo daban como por muerto, como que no valía nada. ¿Y saben lo que hizo David? ¿Saben lo que hizo David en ese grito de angustia, en ese grito de desesperación, en ese grito de soledad? Él no se tiró, él lloró, pero él no se tiró a morir. Él confió en su Señor. Él dijo: todos estos están hablando de mí, todos estos me han traicionado, todas estas personas en las cuales yo he confiado me han dado la espalda, pero hay algo que yo puedo hacer. Y hay alguien que no me ha dado la espalda. Y en el verso 13 él dice de esta forma: pero yo a ti oraba al tiempo de tu buena voluntad. Es decir, en tu grito de angustia, en tu grito de desesperación, hay una línea bien frágil, que si te pasas al otro lado, vas a poder experimentar el gozo del Señor. Dice: pero yo a ti oraba, Salmo 69:13, al momento de tu perfecta voluntad en mi vida, de lo que vas a hacer. Es decir, yo a ti oraba, oh Jehová. Él no perdió su tiempo discutiendo. Él no perdió su tiempo yendo detrás de aquellos que lo habían dañado. Él no perdió su tiempo buscando personas que lo acompañaran. Él simplemente se refugió en los brazos del Señor y esperó por el Señor, porque sabía, y es lo que tú y yo debemos saber, que hay un momento, que hay un tiempo donde Dios va a irrumpir en tu vida. ¿Y entiende esto? Cuando irrumpe en tu vida, irrumpe en todas las áreas de tu vida y cambia, y ya tu presente cambia a un futuro más glorioso. Y él estaba esperando por esa bendición. Él estaba esperando por esa promesa. Por eso lo que tú estés pasando en esta mañana es pequeño para lo que Dios puede hacer en el día de mañana en tu vida.
Por eso tú, como David, quizás estés en una cueva, quizás estés solo, quizás estés necesitado, quizás estés pasando por angustia, pero te voy a decir algo: espera en el Señor al momento de su perfecta y buena voluntad, porque Él va a aparecer en tu vida. Vendré, espéralo, dice el Señor. Nunca lo olvides, Él vendrá. Él vendrá. Pastor, pero yo oro mucho y ya no sé qué oración puede tocar el corazón del Señor. ¿Sabes lo que te dice el Señor cuando tú le estás diciendo eso? O Dios te está diciendo: yo no soy insensible a tu situación. Yo no soy insensible a tu problema. Yo no soy insensible a lo que estás pasando. Pero hay un tiempo, hay un momento de espera, donde ese momento de desesperación va a construir algo en ti. Nunca te has pensado, porque yo sí lo pienso todos los días, que si estoy pasando por algo es porque Dios lo está permitiendo para algo. Voy a llevarte a la palabra. Cuando leemos la historia de Jesús, todos sabemos que Jesús era perfecto, ¿sí o no? Era perfecto. La Biblia nos enseña, por ejemplo, en Juan capítulo 1, 14, dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Es decir, en Él no había defectos. En Jesús no habían defectos para señalar, no había nada, era perfecto. La Biblia lo llama como perfecto, como varón perfecto. Y sin embargo, mire lo que pasa aquí. Cuando usted lee la palabra del Señor, puede entender que Él era tan perfecto que dice incluso la Biblia que ninguna otra persona pudo dar a conocer al Padre, solo el Hijo. Era perfecto. Nadie tenía el honor, el privilegio de dar a conocer a Cristo, a Dios, solo el Hijo. Solo Cristo lo pudo hacer. Y en Hebreos 5, 7 al 10 el apóstol Pablo dice: y Cristo, escucha, en los días de su carne, es decir, cuando estuvo Jesús entre nosotros, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, es decir, clamando a Dios en la crisis, como estás clamando tú en la crisis, clamándole a Dios en la crisis, fue escuchado, fue oído a causa de su temor reverente. Es decir, si queremos ser escuchados, tenemos que tener temor reverente. Es decir, cumplir con lo que el Señor habla sobre nuestras vidas. Y aunque era hijo, verso 8 es la respuesta. Y aunque era hijo, por lo que padeció, ¿qué dice? ¿Qué dice? Aprendió obediencia. Jesús tuvo que aprender. Sí. La crisis, el clamor en el corazón de Jesús, lo estaba Dios permitiendo para que aprendiera obediencia. Aún con Jesús. Dice que aprendió obediencia y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, y fue declarado Dios, fue declarado Dios sumo sacerdote, por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Nunca olvides esto. Todo momento de angustia, todo momento de desesperación, Dios quiere dejarte una enseñanza. Nunca olvides eso. No tengas duda. ¿Dónde está la clave? En lo que haces con esa enseñanza. Si pasas la hoja, si te olvidas de lo que pasaste, si te olvidas de lo que sufriste, si te olvidas de lo que estuviste atravesando y continúas igual, no aprendiste la lección que Dios te estaba enseñando. Hebreos 12:11 dice: es verdad, esto es un himno en la iglesia, que ninguna corrección en tiempo presente puede ser causa de gozo, pero en su momento, ¿qué es lo que da? Es verdad que ninguna corrección, cuando usted lee otras versiones, te está diciendo: es verdad que ninguna corrección, aquí estás leyendo que ninguna disciplina. Pero hay otras versiones que dicen: es verdad que ningún castigo, búscalo, en tiempo presente puede ser causa de gozo, pero en su momento, porque Dios sí castiga. Pero ese castigo que Dios está trayendo a sus hijos no es un castigo para eliminar a sus hijos.
es un castillo para bendecir a sus hijos con una corrección que va a traer a nuestras vidas una enseñanza que debemos aplicar. Entonces mi problema está en las manos de Dios. Mi necesidad está en las manos de Dios. Lo que yo estoy pasando, lo que yo estoy sufriendo, lo que yo estoy padeciendo en este momento, todo mi sufrimiento está en las manos de Dios. Dile a que esté a tu lado, no me estoy quejando, me estoy estirando. No te quejes. Solamente pregúntale al Señor, Señor, ¿qué tú quieres colocar en mi espíritu con esta enseñanza? ¿Qué tú quieres colocar en mi espíritu con esta crisis? ¿Qué tú quieres colocar en mi espíritu con esta situación, con lo que estoy pasando? Entonces, y ya voy terminando, la palabra que tú te encuentras ahí en el libro de Habacuc, capítulo 3, verso 17, no solamente son la queja de un hombre, son el grito de alivio para el corazón del creyente cuando está pasando por una necesidad. Cuando tú le dices al Señor, no puedo más. Estoy, Señor, ya aturdido. ¿Qué hago? No encuentro salida a mi problema. No encuentro salida a mi necesidad. Mira, estas son las palabras del resultado de conocer a Dios, al Dios que tú le sirves. Entonces, cuando usted entiende esto, son las declaraciones, escucha bien, del Salmo 27, de ese salmo que te leí hace un rato, con el entendimiento del Salmo 24. Es decir, el profeta vino y habló, pero ahora cuando usted lee el Salmo 27, el Señor dice a través de David, dice, no temeré, no me atemorizaré. Porque tengo el entendimiento cuando voy al Salmo 24 que mi Dios es un Dios de gloria, que mi Dios, de Él es la tierra y la plenitud. Entonces, tienes que entender por qué una cosa te va a ayudar para la otra. Que en medio de tu crisis, Dios está en control. En medio de tu necesidad, Dios está en control. Es más, te voy a decir algo. Hay un día, una fecha, hay un límite donde eso te va a dejar. Donde eso ya será parte del pasado, donde eso no seguirá siendo parte de tu presente, sino que a partir de ese momento Dios te va a decir, ahora por tu obediencia, por haberte mantenido fiel, por haber confiado en mí, verás lo que yo puedo hacer en un hombre que puede creer en mí. De eso se trata cuando Dios nos quiere enseñar. De eso se trata cuando Dios nos quiere procesar. Venimos delante del Señor muchas veces a reclamarle al Señor. Ahora yo le voy a hacer una pregunta. ¿Por qué usted no le reclama al Señor cuando Dios lo bendice? Cuando Dios abre la ventana de los cielos y te entrega la respuesta de tu oración. Cuando Dios de pronto se asoma en las finanzas y hace un milagro. Cuando Dios se asoma en tu salud y hace un milagro. Cuando Dios se asoma en tu familia y hace un milagro. ¿Por qué no le reclamas al Señor? Si tenemos corazón para agradecer por las bendiciones de Dios, tenemos que tener corazón también para decirle al Señor, así mismo, Señor, yo sé lo que tú estás haciendo y algo bueno tú vas a sacar de esto. Job, cuando estaba en la enfermedad, en su peor crisis, con una mujer que lo criticaba y lo señalaba, con 3 amigos que de él prácticamente se burlaban y estaban allí para ver la congoja de su corazón y el sufrimiento de su carne. ¿Sabes lo que le dijo Job a su esposa? La miró y mirándole a los ojos le dijo, ¿acaso tendremos que dar gracias a Dios solamente por las cosas buenas y no tendremos que aceptar también del Señor las cosas malas? Un corazón agradecido es agradecido, escucha bien, no solo porque agradece lo bueno que recibe, sino porque agradece que aunque no esté recibiendo en ese momento lo que necesita, le está diciendo al Señor, pero yo sé que tú no me has olvidado. Yo sé que algo tú vas a hacer en mi vida. Un corazón agradecido es un corazón que en todo tiempo, dice la palabra, ama al Señor. Ama al Señor. Ama al Señor porque en todo tiempo ama el Señor a su iglesia. En todo tiempo ama a Jehová, dice la Biblia. Entonces no podemos olvidarnos de esto, hermano. Que cuando no hayan ovejas, que cuando no haya olivo, que cuando no hayan vides, que cuando no haya vacas, que cuando no haya el producto de la manada, con todo, yo me alegraré en Jehová, me gozaré en el Dios de mi salvación. ¿Habrá una desesperación? Sí, pero tú tienes la actitud de pasar de la desesperación al gozo, solamente entendiendo de que tu proceso está en las manos del Señor. Solamente. Si tú estás aquí no es una casualidad. Si tú estás aquí en esta mañana no es una casualidad. Escucha bien. Es porque Dios quería colocar esta palabra dentro de tu corazón en esta mañana. ¿Sabes?
uno de los presidentes de este país, George Washington, cuando fue presidente de esta gran nación, hace tiempo escuché y leí sobre él que él imaginó una nación, escuche, una nación donde cada persona, donde cada ciudadano, donde cada hombre pudiera sentarse debajo de su, escuche, no de una, de su higuera, y allí nadie lo pudiera perturbar. Voy para allá. Este pensamiento no es un pensamiento al azar. Es un pensamiento basado en un verso bíblico que está en Miqueas capítulo 4, verso 4. Ponlo en la pantalla ahí. ¿Qué quiere decir esto? Que todo hombre, era el deseo del corazón de George Washington, que todo hombre llegara a un momento donde en su vida las preocupaciones, las situaciones, las crisis, los enemigos ya no lo molestaran. Él quería crear una nación, él quería crear un país donde cada hombre pudiera tener esa paz que excede todo conocimiento. Es decir, tipifica la higuera, su higuera, como su paz, su provisión. Es decir, un lugar de descanso, un lugar donde, como dice la palabra, en Cristo Jesús estamos completos. Cuando el Señor subió a la cruz y entregó su vida, ¿cuáles fueron sus últimas palabras? Fueron 3. ¿Alguien las sabe? Fue consumado. Fueron 2, perdón. Consumado es. Fueron 2, no 3. Consumado es. Es decir, ya todo está hecho. No hay nada que añadir. No hay nada que poner. No hay nada que quitar. Lo que yo he hecho va a traer ahora lo que ellos necesitan. Consumado es. Entonces, todo hombre, como dice Miqueas 4:4, que dice: y se sentará cada uno debajo de su vid y debajo de su higuera, y no habrá quien los amedrente, porque la boca de Jehová de los ejércitos lo ha hablado. Todo hombre tiene la bendición de confiar en el Señor y sentir esa paz. Mi pregunta es: ¿tienes tu higuera? Mi pregunta es: ¿tienes tu vid? Porque lo que quiere el Señor es que la próxima vez, escucha bien, y siempre va a haber una próxima vez, que la próxima vez que tú te encuentres del otro lado de la línea, de aquel lado donde está la desesperación, el llanto y el clamor, puedas cruzar la línea y recordar que del otro lado te espera el gozo, te espera la bendición del Señor. Tú tienes con tu actitud la respuesta para que cuando entres en la desesperación o en la crisis, te acuerdes que también, si puedes sentir desesperación y crisis, si puedes sentir temor, si puedes sentir eso, puedas sentir también amor, puedas sentir también gozo y esperanza. Entonces, te voy a hacer algo y te pregunto: ¿de qué nos vale preocuparnos cuando estemos pasando por un problema? Presenta tu oración al Señor. Presenta tu clamor al Señor. Porque de Él vendrá la solución y la respuesta a tu vida. No va a venir del pastor. No va a venir del hermano. No va a venir de la hermana. No va a venir de un gobierno. Va a venir solamente de Dios. Por eso en la próxima situación en la que te veas envuelto, quizás estés pasando en este momento por alguna. Estoy casi seguro que algo debe estar pasando. Quiero decirte algo. El Señor será el único que de ahí te va a sacar. El único que te va a ayudar. El único que te va a levantar. El único que te va a proveer. El único que va a abrir las puertas. El único que lo va a hacer es el Señor. No el hombre. Porque la Biblia no me da promesa de que el hombre lo hará en el futuro. La Biblia me da promesa de que solo Dios lo hará. Dice: porque en los futuros tiempos el corazón de los hombres se va a cerrar. En los futuros tiempos las personas van a perder el amor y se van a endurecer en sus corazones. Y porque se van a endurecer los corazones, las cosas van a cambiar completamente. Ya han cambiado. El único que te va a ayudar en la crisis, en tu problema, va a ser el Señor. Por eso, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto de los olivos, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vaca en los corrales, tú tienes que decirle a la crisis: con todo,
Con todo yo me gozaré en Jehová, me gozaré en el Dios de mi salvación. No permitas, escucha, no permitas que la necesidad te quite la alegría de la cara. No permitas que la crisis te quite el contentamiento del corazón. No lo permitas. Si lo permites, estás destruida, estás destruido. Escucha, estás destruido. Recuerda, termino con una palabra. Que el judío no conoce la palabra o no habla la palabra no tengo. Ahora no puedo. Pregúntale a un judío, pero un judío, como hablábamos los otros días, un judío, que sea un judío metido con el Señor, metido con la palabra, porque no todos los judíos están con el Señor. Y va a ver cómo no declara eso sobre su vida, porque él sabe que en cualquier momento el Señor lo bendice. Él no dice, ahora no tengo, porque está declarando una palabra de maldición para su vida. Dice, ahora no puedo, no es el momento. Tiene que entender esto, porque de eso se trata. No invites la crisis a tu vida. Si tú estás en los caminos del Señor, la crisis simplemente es el lugar donde Dios te permite entrar para fortalecerte en los caminos que Él te ha permitido andar. Simplemente eso. Pero nunca confundas tu crisis con la bendición del Señor. Hay crisis en las que nos metemos nosotros por nuestras decisiones, por lo que hacemos o por lo que escogemos. Pero hay crisis en las que nos mete el Señor para sacar de nosotros nuestra mejor alabanza y nuestra mejor adoración. Y esas son las crisis que le pertenecen al cristiano. Las que Dios mete, las que Dios pone en su vida. ¿Me está entendiendo? Hay dos caminos. Cuando Moisés estaba frente al pueblo, le dijo el Señor al pueblo, mirad que he puesto delante de vosotros dos caminos, camino del bien y el camino del mal, el camino de la obediencia y el camino de la desobediencia. Escoged pues el camino de la obediencia para que les vaya bien. Ese mismo camino y esa misma puerta Dios las tiene puestas delante de nosotros cada día. Sabes que cada día tú y yo, cada uno de nosotros tenemos que escoger entrar por esa puerta. Porque aunque soy hijo de Dios, no estoy exento de que su juicio no me alcance y que el producto de mi desobediencia no me castigue. Aunque soy hijo de Dios, recuerda David, tuvo que pasar por problemas, por situaciones, tuvo que pasar por tremendas crisis. Y no es porque Dios lo metió, sino porque Él se metió en ella. Pero siempre que vino a los pies del Señor, pudo encontrar en el Señor un corazón de amor y de bondad, perdonador, que lo sacaba de esa crisis. Y le decía, ¿vistes lo que te sucedió por no haber confiado en mí? ¿Vistes lo que te sucedió por no haber esperado en mí? Y te va a recibir, pero ahórrate la crisis. Ahórrate el problema, solo confiando en tu Señor. Eso es lo que el Señor nos quiere enseñar en esta mañana. Por eso es muy importante que tú entiendas algo. Confía en tu Dios. Sé que estás pasando algunos momentos difíciles. Confía en tu Dios. Confía en tu Dios. Por eso el profeta Habacuc lo dijo, aunque no haya nada en este momento, yo seguiré gozándome en el Señor y confiando en Él. Job en su necesidad dijo, pero yo sé que mi Redentor vive. Es decir, este no es mi último estado. Este no es mi estado eterno. Aquí no moriré. Aquí no me quedaré. Yo saldré de aquí. Dios me va a ayudar a salir de este lugar. Hermano, si eso no te da el aliento necesario, ¿qué te lo va a dar? ¿El hombre? No. Solo Dios. Ponte de pies.